Queríamos hablar de lo que había supuesto para nosotros el incendio de Navalacruz. Lo que nos pasó cuando hubo el incendio fue que de repente empezamos a recibir llamadas de ayuntamientos de la zona porque tenían la duda de si el agua que servía a su pueblo era o no era potable. Bueno, también nos llamaban por un lado porque éramos la universidad que estaba al lado, pero por otro lado porque el laboratorio está acreditado por la 17025, por ENAC, para análisis de agua potable. Y entonces de repente nos encontramos con que se invadieron de muestras todo lo que es este laboratorio, todo eran muestras de análisis de agua, tanto de ayuntamientos como de particulares, de gente que tenía algún pozo en la zona, etcétera, todos con la misma duda. Entonces, ¿qué hicimos? Para empezar hay que aclarar que las analíticas de agua varían en función de qué es lo que estás buscando. Y no teníamos realmente ni idea de qué buscar o qué se podía haber alterado en el incendio. Entonces empezamos a buscar en bibliografía cómo se alteraba el agua después de un incendio y qué parámetros teníamos que analizar. Eso era lo primero. Básicamente tener claro eso, qué estamos buscando, qué tenemos que encontrar y hacia ahí dirigir nuestros esfuerzos, porque no se puede trabajar tampoco a ciegas y lo principal era eso. Y es verdad que en bibliografía encontramos bastante información que ya nos dio un poco como una ruta a seguir y ahí empezamos a investigar, ¿no? Sí, en este mundo globalizado alguien había tenido un incendio antes y se había planteado lo mismo. Y entonces vimos que había una gran cantidad de análisis enfocados a compuestos debidos a la combustión. Sí, principalmente la combustión. Por ejemplo, se nos pueden ocurrir las cenizas, pero también todos esos compuestos que se producen incluso pues, en un alimento, cuando estamos haciendo una barbacoa, las dioxinas, los benzopirenos, compuestos típicos de combustión incompleta, que son esas cenizas que también son orgánicas. Sí, hay mucha materia orgánica que también pasa al agua, derivada pues, de los restos de vegetación. Hay que pensar que también fue una zona con mucha vegetación, había pinar, o sea, la zona natural al final, todo eso influye también en la cantidad de materia orgánica, a lo mejor en forma de carbono, que pudiera estar en el agua y que puede afectar a la potabilización, y eso hubo también que estudiarlo. Entonces los primeros análisis fue un poco de tanteo, o sea, cogimos una batería de todo lo que se nos ocurría y todo lo que había en la bibliografía, lo juntamos y esto fue lo que hicimos. Una vez que tuvimos el resultado de estos primeros análisis, ahí nos pasó un poco de todo. Por un lado, ya teníamos claro que no había. O sea, que a lo mejor nos habíamos pasado, vamos a decirlo así, y habíamos analizado de más, muchos más parámetros. Pensando encontrar mucha más... Pensando que quizá podía haber alguna alteración que al final no había. Esto por un lado, pero por otro lado, y ahí pues intervino también Sanidad, había parámetros que sí se demostraban alterados o que a lo mejor no había alteración, pero sí había riesgo de que luego se hubieran podido alterarse con el paso del tiempo. Sí, Sanidad también fue una ayuda porque un poco nos dirigió también hacia los puntos más importantes de cara a la potabilización, ¿no? Que al final pues un poco era la prioridad. Y ahí sí que nos dimos cuenta que sí que había una evolución en ciertos parámetros y sí que podíamos relacionarlos con el incendio directamente. Entonces al final sí que vino muy bien también. Además hay que pensar que luego encima vinieron las primeras lluvias. Luego las lluvias. Y entonces todo se alteró de nuevo. Sí, efectivamente, con las lluvias tuvimos que darle ahí una vuelta de tuerca a la planificación que teníamos al inicio, porque sí que es verdad que esperábamos que con las lluvias algunos parámetros se alteraran de nuevo y efectivamente así fue.
Sí, sí, hay que decir que este seguimiento, esta especie de labor de detective analítico, sí, detective, verdad, la hemos llevado a cabo desde que fue el incendio, que pues mira, empezamos, si no recuerdo mal, en agosto, pues no sé si quizá 3 días después del incendio, coincidió en fin de semana, pues ese mismo lunes ya empezamos a mirar cosas y hemos estado hasta hace, no sé si 15 días o así. O sea, al final ha sido bastante tiempo, o sea, hemos tenido tiempo suficiente para ver una evolución en diferentes puntos de muestreo, porque no solo nos centramos en Navalacruz, ¿no? que puede parecer a lo mejor el punto más problemático, pero no, cogimos todo el área, diferentes puntos. Además es verdad que lo has comentado al principio, hemos estudiado tanto agua proveniente de captación como del depósito previo a la potabilización, o sea que yo creo que al final el estudio ha sido bastante completo y sí que hemos tenido información. Luego hay que pensar que esto no fue un estudio al uso porque somos una universidad y queremos sacar un artículo, sino que todos estos resultados, lo que queríamos hacer con ellos es mejorar o adaptar la potabilización, claro, para que el agua volviera a ser potable. Y en ese sentido sí que nos ha ayudado mucho Plaseges, que es la empresa que lleva toda la potabilización o la mayoría de las potabilizadoras de esa zona. Entonces ellos nos han ido trayendo muestras también de antes y de después. Los pueblos ya tenían una potabilización, pero claro, esa potabilización podía no ser suficiente. Claro, indudablemente, además Plaseges como empresa gestora de los abastecimientos tiene muchísima experiencia en lo que es el tratamiento de potabilización y ellos enseguida viendo nuestros resultados sabían dónde hacer un ajuste, dónde hacer otro y al final son tratamientos que los tienes que ir adaptando también al estado en el que venga el agua. Luego incluso ocurrió que tuvieron que cambiar todo lo que es el mantenimiento de depósitos porque el agua venía tan cargada de cenizas que ya no era un lodo agua, vamos a llamarlo así. Sí, claro, es que los depósitos también hay que mantenerlos en condiciones adecuadas, si no, por mucho tratamiento que tú le pongas al agua, si el medio receptor, digamos entre comillas, no está en un estado adecuado, pues los esfuerzos tienen que ser mayores, no tiene sentido. Entonces su propio plan de mantenimiento también lo tuvieron que adaptar. De hecho es que el estado del agua en algunos momentos era totalmente, vamos, sí, era barro puro a lo que había anteriormente, sí. Efectivamente, ya no era agua de manantial o similar. No, nada que ver. Y bueno, por otro lado, a mí me gustaría recalcar que la universidad, esta primera foto de cómo había variado el agua después del incendio de Navalacruz, corrió con todos los gastos. Sí, porque, indudablemente. Sí, 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 porque ya bastante mal estaban los ayuntamientos, igual que, yo qué sé, agricultores de la zona, pues llevaron paja para alimentar el ganado, pues nosotros lo que hicimos fue regalar esta analítica súper completa, también un poco porque íbamos a ciegas y era difícil decirle a un ayuntamiento pequeño, oye, te voy a cobrar 200 parámetros porque a lo mejor solo se ha alterado tu agua en 3. Sí, es verdad. Esto era un poco absurdo. Sí. Sí, bueno, es que al final hay que contribuir de alguna forma y en esa situación tan complicada, porque nosotros hemos vivido de primera persona los nervios de los alcaldes, la situación estresante del momento, porque no sabes por dónde tirar, porque son muchas cosas, muchos problemas que resolver a la vez y lo que menos queríamos también era cargar. Sí, no era el cargarles momento de a ellos, de dinero, sí. No, de no era el decir, momento. Mira, pues es que... Y sobre todo porque no teníamos una respuesta. Sí, es que trabajábamos un poco al principio sin saber muy bien, un poco a ciegas y tampoco... Bueno, yo creo que la decisión que se tomó en ese sentido era totalmente la esperada, vamos. Estamos aquí en los laboratorios del Centro de Análisis de la UCAP y estamos con Jaime Pérez de la empresa Plaseges, que es la empresa que ha potabilizado, que potabiliza las aguas de los municipios de la Mancomunidad del Valle Amblés.
que es la mancomunidad que ha sido afectada por el incendio de Navalacruz. Así es. Hubo esta situación que nadie se esperaba, ¿no? Este incendio en Navalacruz, que se propagó por esta parte de la Sierra de Ávila, y lo primero que nos surgió como empresa que estábamos gestionando el control sanitario del agua de estos municipios, pues fue un aviso del presidente de esta mancomunidad muy preocupado por qué efecto podía tener sobre el agua de consumo humano. Es un efecto directo e importantísimo, claro. Esto a nosotros nos llevó a comentar con la Universidad Católica de Ávila la posibilidad de hacer ciertos análisis que entendíamos muy importantes para llegar a ciertas conclusiones. Nuestra colaboración con esta universidad desde hace ya un montón de años, 8 o 10 años, muchos años, sí. Y hay una confianza mutua, yo creo, sí, en la forma de trabajar de cada uno. Y así hemos venido desarrollando las labores. Se han tomado muestras en diferentes puntos que íbamos considerando adecuados. A veces eran las propias captaciones de agua, otras veces los depósitos, la entrada o la salida del depósito, incluso en algunos grifos, ¿no? Para ver cómo llegaba al consumidor esta agua. Y la verdad es que ha sido bastante ilustrativo. Yo creo que todos hemos aprendido con este proyecto, y sobre todo que hemos sido capaces de ofrecerle unos datos, ¿verdad?, a los usuarios, a los que beben el agua, pues datos concluyentes, datos que les ayudan a saber si en un momento dado se puede beber o no se puede beber. Sí, comentábamos ayer Esther y yo que al principio, si te acuerdas, tuvimos las dudas de qué parámetros analizar, porque no es tan fácil buscar el parámetro analítico que dé la cara tras un incendio. O sea, en principio uno piensa, pues las cenizas en el agua, pero ese parámetro de cenizas en el agua no existe. Entonces, sí que es verdad que hicimos una batería al principio, ¿verdad?, a ciegas, de muchísimos parámetros. Exacto. De compuestos de posibles inquemados, de las cenizas, pues vamos a pensar en metales pesados o en turbidez del agua o en carbono orgánico en el agua, en fin. Y después fuimos avanzando hacia otros compuestos pues, relacionados con los hidrocarburos policíclicos aromáticos, el tolueno, que estaban ya más relacionados con materia orgánica incinerada, ¿no? Ahí está, sí, es verdad. Toda esta información, pues tengo que decir que la universidad ha aportado todo su conocimiento, que ha sido magnífico para poder ver cómo va evolucionando. Y la evolución depende en gran medida de momentos puntuales. Sí, de las condiciones ambientales. Exacto. De repente había una lluvia y cambiaban totalmente los parámetros. Sí. Así es, eso era esperado y se confirmó, claro. También interesa saber que los servicios sanitarios, que son los responsables últimos, los competentes en la sanidad de cualquier ingesta de las personas, entre ellas el agua, pues han estado implicados también desde el primer momento y ellos, pues bueno, tampoco tenían esta experiencia, ciertamente. Sí, nos ha costado, pero sí que es verdad que yo creo que hemos trabajado entre todos bastante bien, ¿no? Porque estaba por un lado la inquietud de la mancomunidad, de los propios alcaldes que llamaban aquí diciendo, oye, te llevo una muestra, te llevo dos, tengo un pozo, ¿no? Sí. Tengo una captación, sí, pero por otro lado también sanidad, revisando los parámetros que estábamos analizando, aportando o quitando, ¿no? Aportando más. A sanidad le pasa una cosa, y es que es un ente funcionarial, es administración pública. Entonces, cuando sale de los parámetros que están recogidos en un real decreto que define cómo se analiza el agua de consumo humano, pues se encuentran un poco perdidos. Pero bueno, también han visto que... Sí, eso nos pasa a todos, porque claro, hay un real decreto que dice, pues un agua de consumo humano tiene que tener estos parámetros y punto. Claro. Y ahora de repente viene un incendio, los parámetros a analizar son completamente distintos y no están recogidos porque habitualmente uno no trabaja con ese tipo de... Claro. de aguas de consumo, claro. Así es, a la postre todos aprendemos. Sí. Con el trabajo día a día hay que estar preparado. Lo importante es eso, es tener la actitud para mejorar cuando hace falta mejorar. ¿Y vosotros habéis tenido que adaptar mucho las potabilizaciones? ¿Habéis tenido que limpiar depósitos, canalizaciones, etcétera? Sí. Porque yo me acuerdo que veías imágenes donde veías el agua prácticamente lodo.
Ahí, Al principio, sí. tenemos fotos recogidas de limpiezas de depósitos que hemos ido realizando estos días, pues porque era necesario limpiar los depósitos. Por otra parte, gente de los ayuntamientos, operarios que tengan los ayuntamientos y personal de los pueblos, han trabajado en la limpieza de las captaciones. Sí. Y ahí se ha notado diferencia entre unos pueblos y otros. A lo mejor el tenía más disponible, lo ha hecho más veces. Y eso se notaba luego en la calidad del agua. Y en la limpieza de los depósitos es espectacular encontrarte un depósito de ciertos pueblos, que no sé si merece la pena mencionarlo, pero con el agua negra. Claro, el agua estaba declarada no apta, que nadie se alarme, o sea, la gente sabía que no lo podía beber, pero cuando limpias el depósito sacas un lodo, como tú decías. Sí, es que negro. realmente al final sí que es verdad que había mucha ceniza del agua del incendio, perdón, del agua del incendio, había mucha ceniza Sí. en el agua. Así es, y pasa otra cosa, cuando hay un incendio se pierde mucha base vegetal de las laderas de la sierra, que es por las que discurre el agua que llega a una determinada captación y termina en el depósito y en los grifos. Y cuando falta esa masa vegetal se arrastra mucha más tierra. Por una parte se deteriora el suelo, esa parte superior del suelo fértil se puede ir deteriorando con esos arrastres, esa erosión del agua más fuerte. Y por otra parte, pues esa arena, esos limos, esa materia a veces inerte, también acude al agua, arrastrada por la escorrentía, y termina en los depósitos. Es muy importante ese mantenimiento de las infraestructuras, mucho, porque si en condiciones normales hay que hacer limpieza de depósitos y demás, en estas condiciones extraordinarias, pues con más motivo. También ha habido una implicación aquí de la Junta de Castilla y León a nivel del Somacil, esta Sociedad de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, una sociedad pública de la Junta, pues también ha tenido su implicación y su inquietud con respecto a esto, a la limpieza de los depósitos. En definitiva hemos trabajado todos a una. Pues sí. Es bonito ver cómo... Es bonito, sí, ver que todos hemos Sí. trabajado en la misma dirección, ¿verdad? Eso es. Sin- Las administraciones, las empresas Sí. y las personas y los ayuntamientos pues se han implicado. No queda otra. Sí, pero y hay es que bueno pensar ver que se también hace. era agosto, que casi todos sí. estábamos más que bien de vacaciones y Pues sí. en cambio nos pusimos a ello rápidamente. Pues efectivamente, ojalá no vuelva a pasar en mucho Ojalá no tiempo. vuelva a pasar, sí. Pero si vuelve a pasar, pues ya tenemos una pauta de trabajo, ¿verdad? Es así. Esto es muy interesante. Pues muchas gracias por todo. Gracias a ti, Pino, a toda tu organización, a la universidad, a la gente que trabaja contigo, al personal que nos está grabando, hacen su trabajo también, y esto es muy interesante que se difunda, que esta información pueda llegar a cuanta más gente mejor.